Soy su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano. Siempre le digo evangelista del Señor, porque aunque usted no lo crea, hay evangelistas que no son del Señor. Personas que Dios no lo ha mandado y ellos están haciendo ese trabajo. Ahora, lo bueno de eso es que de todas maneras se está predicando el evangelio. El apóstol Pablo dijo que algunos a la verdad predicaban a Cristo por envidia, otros por contender, por hacerla, y otros a la verdad por amor. ¿Y qué? Que de todos modos Cristo está siendo predicado. Quiero ganar tiempo en esta gloriosa mañana y lo voy a invitar a ponerse de pie, solo si tiene pie, y buscar el libro de Romanos en el capítulo 1, y ahí estaremos considerando la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que, y siento en mi espíritu, que Dios está trabajando muy fuerte con gente que están aquí. Siento en mi espíritu que Dios está cambiando cosas, transformando cosas interiores dentro de este pueblo, y me lleno de gozo porque veo cómo el evangelio es poder. El evangelio es poder. Si te expones al evangelio, te transforma, porque te transforma, te cambia. Y por ello vamos a leer en el nombre de Jesús en el verso 16 de Romanos capítulo 1, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, y también puede sentarse. Quiero ministrar bajo el poder del evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Siempre cuando voy a predicar, oro antes de salir y después de llegar, para que la palabra que yo dé sea una palabra dirigida por el cielo. Bien, algo impresionante aquí. Satanás, y ese nombre significa opositor. El nombre Satanás significa opositor. Él se opone a la obra de Cristo. Él se opone a que las cosas sean restauradas. Él se opone al orden de Dios. Él se opone al orden divino. Él se opone a que los hombres sean libres. Él se opone a que seamos hijos de Dios. Él quiere que seamos hijos de Él. El asunto es que la palabra que Dios da es poder, y ese poder ha hecho libre personas. A mí me parece que aquí hay de esa persona que el poder del evangelio lo ha tocado, ha penetrado al corazón y lo está haciendo nueva criatura, y están sintiendo que algo está sucediendo dentro de ellos. Algo está pasando que antes no pasaba. Dios está haciendo libre a personas que están aquí. Oh, gloria al nombre del Señor. El nombre entonces de Satanás es opositor, oponente. Y el nombre diablo significa calumniador. Él te calumnia delante de Dios. Él se encarga de ir a decirle: esa no es fulana, la que es tu hija. Pues mira, le arruinó la cara, no ha hecho eso, pero él se lo inventa, él te calumnia. A Jesucristo, él acusándolo de haber hecho y dicho lo que no hizo y lo que no dijo, porque él es calumniador. Él es el padre de la mentira. Todo lo que habla es mentira. Y aun cuando dice verdad, está mintiendo, porque está ligando verdad con mentira para producir una mentira. Se llama mentira engañosa.
fue uno de los 3 pecados capitales por el cual Satanás no tiene perdón. El primero se llama orgullo. Si eso, el orgullo es del diablo. El segundo se llamó envidia homicida. Y él fue capaz de matar y todo lo demás por la envidia que tenía, codiciando lo que el Altísimo posee. El tercero se llama mentira engañosa. ¿Qué es una mentira engañosa? Es mezclar una verdad con mentira para sacar resultado basado en mentira. Escuche esto. En el huerto del Edén, Satanás le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dice lo que Dios sí dijo: de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comáis, moriréis. Entonces dijo Satanás: no moriréis. Y ahí le está diciendo lo contrario de lo que dijo Dios. ¿Cómo? Ocultando parte de la verdad. No moriréis, pero no le explicó que sí morirían después físicamente y espiritualmente morirían de inmediato, pero esa parte no se mezcló verdad con mentira para extraer un resultado a su favor basado en mentira. Se llama mentira engañosa. Ahora, a mí me impresiona cuando Pablo dice en este verso: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿por qué para salvación? Porque lo que produjo la acción de Eva y del ángel que llevaron a Adán a pecar fue condenación. Y Cristo vino para librarte de la condenación en que nos metió la acción producida por la actitud de Eva, del ángel y de Adán, que han traído este gran lío. Yo no sé si me están entendiendo. Y el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo. Y a mí me llama la atención que él diga: no me avergüenzo. Señores, hay personas que le da vergüenza andar con una Biblia, pero no le da vergüenza que le digan ladrón. No, óyeme esto, se avergüenza de andar con la palabra de Dios, pero no le da vergüenza andar desnuda, que le estén viendo todo lo que Dios le dio. Te avergüenza del evangelio, te avergüenza de andar con la Biblia, pero no te da vergüenza que te digan drogadicto, que te digan tal vez hechicero. No te da vergüenza, te avergüenza del evangelio, pero no te da vergüenza que te digan ramera, que te digan adúltero. Pues yo prefiero andar con la Biblia y vivir lo que dice la Biblia, porque eso es salvación. Pero el que agrada a la carne sencillamente va a condenación. Y a mí me parece que estoy delante de un pueblo que se dispuso a desafiar la fuerza del mal y decirle sí a Cristo, y decirle no al diablo, decirle no al pecado, decirle no a la carne, decirle no al mundo, decirle sí a Cristo, decirle sí a Dios, porque eso es salvación y vida eterna. El diablo no va a hacer contigo lo que a él le parezca. Tiene un Dios que te respalda y tiene a Dios guiándote, llevándote de la mano. El Espíritu Santo está trabajando en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio. Dios te está respaldando. El poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Para salvación. Porque todos necesitamos ser salvos. Amén, aleluya. Pero no todos tenemos la salvación. Porque el verso dice: a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué es creer? Creer es obedecer lo que dice la Biblia.
No por el bla 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 de mucha gente que se ha dedicado a hablar mucho y decir poco. Se llama cantinflada. Hablar mucho sin decir nada. Por lo menos, usted sabe, me parece que más o menos, por tanto, en fin, como le voy diciendo, y en ese sentido, deberíamos que, imagínense ya en este sentido de lo que le estoy hablando, por lo menos, no ha dicho nada. Entonces hay una serie de personas que se han dedicado a hablar mucho sin decir nada del evangelio. Le llaman desatar código. Personas que hablan mucho. Yo quiero que te me enfoque en el evangelio. Y quiero que te me enfoque en la unción. ¿Por qué? Porque yo veo que el hombre que ha tenido el resultado más estrepitoso después del Señor Jesucristo fue Jonás. Este hombre le predicó a toda una nación y se arrepintió la nación entera. Toda Nínive se convirtió con el mensaje de Jonás. ¿Y qué decía el mensaje de Jonás? Uno por lógica se va a dar cuenta que el resultado estuvo en decir lo que era la palabra de Dios y la unción que el hombre tenía. Porque su mensaje fue: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo. Un silencio sospechoso. Eso fue todo. Con ese mensaje se arrepintió toda una nación, desde el rey hasta los recién nacidos. Y ayunó el rey y los recién nacidos y los animales. Todo el mundo ayunó. Y uno dice, ven acá, seguramente alguno escondido por ahí. Y dijeron, no, pero yo no voy a tener este niño todo el día llorando, le voy a dar el pecho, aunque sea el rey no va a saber nada. Bueno, el rey de Nínive no va a saber, pero el rey del cielo lo sabe todo. Cuidado, porque los ojos de Jehová te ven en todo lugar. Los ojos de Jehová no te ven cuando está en la iglesia nada más. Te ven también cuando está donde estudia. Sí, cuando está donde... Sí, cuando no te está mirando el esposo, la esposa, Él te está mirando. Y la Biblia dice que Jehová cuenta los pasos del hombre. A los que se han dedicado y los que se han enfocado en solo palabra, la Biblia dice en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Le voy a repetir eso para que lo oigan los pastores y los predicadores. El reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Ahora, ¿por qué tenemos que usar la palabra? Porque la palabra de Dios es poder. Poder. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y el poder no puede avergonzar a uno. Si tú tienes poder sobre algo o sobre alguien, eso no tiene que avergonzarte. Si tú eres poder donde tú llegas, no hay que avergonzarse. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque lo que yo porto es poder. Yo no me avergüenzo de que tú me veas con falda larga y moño duro, o tal vez que me veas sin ningún tipo de adorno o de maquillaje. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque aunque tú me veas fea, pero Dios me ve como una princesa. Aunque tú me veas, aunque tú me veas como me veas, pero yo cargo al Cristo vencedor en la cruz del Calvario. Yo porto esperanza, yo porto poder, yo porto cambio, yo porto transformación. Y lo que tú no puedes hacer con tu belleza, yo lo puedo lograr con el Cristo que cargo. Por eso no importa cómo fulano te vea, cómo fulana te vea, lo importante es cómo te ve el Dios que carga. Hay gente que te van a decir, tú ahora pareces una vieja. Ahora te veo siempre con falda larga. Sí, ¿por qué? Bueno, porque la acción de Eva en el huerto del Edén produjo algo llamado desnudez. Sí, ¿cómo así?
cuando Dios salió a preguntarle a Adán, ¿dónde está? Adán le dijo, tuve miedo, oí tu voz en el medio del huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Bueno, el que enseña a la gente a andar en cuero. Espérate. El que enseña a la gente a andar. Entonces a mí me llama la atención que Dios lo primero que hace es que sacrifica un cordero y lo cubre. Porque desde que uno tiene un encuentro con Dios, debe procurar cubrirse. Señores, la gente que tiene encuentro con Dios, antes tú lo veías enseñando por aquí, hasta por aquí, hasta la rayita por aquí. Y con una cosa por aquí cortita que se le veía, la alcancía le llaman aquí. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, entonces dice, hay que cubrirse. ¿Por qué? Porque la alcancía, quien la tiene que ver, es el dueño de la alcancía. Porque la alcancía no es para que todo el que quiera deposite una moneda. Entonces la gente empieza a cubrirse, a taparse. ¿Qué? ¿Sabe por qué la gente empieza a taparse? Porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la caída del hombre hizo que el hombre perdiera la vergüenza. Y cuando tiene un encuentro con Cristo, Cristo recupera la vergüenza y te la devuelve. Entonces lo que antes no te daba vergüenza, escúchame bien, ahora te da vergüenza. Porque Cristo le devuelve la vergüenza a la gente. Cristo le devuelve el pudor. Cristo le devuelve la dignidad. Y esta palabra dignidad se refiere a la posición que tú ocupas como hijo de Dios, como hija de Dios. Ahora tu lugar de dignidad es de hijo. Antes era solo de creación o criatura, pero ahora tú eres hijo de Dios, hija de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1, el verso 11, el 10, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú recibiste a Cristo, te tengo noticia, ya tú no eres hija del diablo, ya tú no eres hijo del diablo, tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Ya no te sientas perdida, perdido, tú tienes al Salvador y Él pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario. Que no te acuse más con lo que pasó en el pasado. El diablo ya no tiene autoridad ni potestad sobre ti. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna, escúchame bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y escuche la razón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible? Era imposible, ¿por qué? Porque nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede guardar toda la ley de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se hiciese posible en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Lo que el apóstol está diciendo en Romanos capítulo 8 es que nadie que no tenga a Cristo puede guardar la ley de Dios. Ahora, nosotros
no guardamos la ley en cuanto a la letra muerta. A eso se refiere la Biblia cuando habla de que la letra mata. No es que prepararse, capacitarse, pulirse, educarse, estudiar, mata. La letra mata, lo que quiere decir es que la ley solo te mostraba el pecado, pero no te lo quitaba. Entonces, al saberlo y no podértelo quitar, te mataba, porque no guardar la ley producía muerte. Ahora el Espíritu vivifica, dice ese mismo verso. Entonces está conectando a Romanos capítulo 8, donde dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso la carne se pierde y el espíritu para el cielo. Antes no podías someterte a la palabra de Dios, pero a partir de que tiene a Cristo, ya no manda el pecado en ti. El pecado todavía está, pero ya no te gobierna. Esto está dando la idea de que el pecado no dejó de existir, sino que ya perdió su liderazgo. Ya el pecado y el diablo no son el líder tuyo que te dirige y que te gobierna. Ahora tú eres quien manda al pecado y le dices, tú no tienes autoridad en mí. Ahora tú mandas al diablo fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi negocio, en el nombre del que pagó el precio en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo, te echo fuera. Tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal y que nada me pueda dañar. Esa autoridad no la delegó Jesucristo. Que ninguna fuerza del mal tuviera poder sobre nosotros. Por eso no le tenga miedo al brujo. No, cuando te encuentres con el brujo, dile, tú cargas al diablo y yo cargo al que le pisó la cabeza en la cruz del Calvario. Por tanto, yo soy... ¡Ay! ¡Esto es fuerte! Ríete en la cara al brujo, no le tenga miedo. Que tú tienes respaldo divino y está apoyado en la palabra de Dios, que te ha dado autoridad sobre escorpiones y serpientes, sobre toda fuerza del mal, y que nada te pueda dañar. Y sabe, la Biblia dice en Colosenses 2, a mí me fascina ese verso. Cuando yo lo leo, siento cosquillas así en el espíritu. ¿Sabe lo que dice la Biblia de nuestro Dios? En el Salmo 147, el verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Salmo 147, el verso 5. Ahora, en Colosenses capítulo 2, el verso 14, mire lo que dice. Cristo, anulando, la anuló. Donde decía condenación, Cristo puso precio pagado. Anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, la exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y la potestad. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Cristo anuló el acta. Ahora te dio una nueva partida de nacimiento. Ya la partida de nacimiento no dice hijo de perdición, ahora dice hijos del Altísimo. La exhibió públicamente. O sea, no es un secreto que Jesucristo venció al diablo y al reino de la tiniebla. La exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Ya no tenga más vergüenza. Si alguien te dice, tú no te acuerdas de lo que tú hiciste, no sienta vergüenza.
No, siéntete bien. ¿Por qué? Es que tú me estás recordando lo que hice. Tú no me estás diciendo lo que hago ahora. Y me siento feliz. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía yo, pero me sacó Dios de ahí. O sea, ahora yo me siento libre. Y no importa lo que diga fulano ni lo que diga fulana, a mí lo que me importa es que Dios diga que Él me sanó, Él me cambió, Él me libertó y Él me adoptó como hijo, hija de Él. Eso es lo que vale. Fulana puede decir lo que le parezca o fulano, porque la palabra de la cruz es necedad a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Hay personas que no creen en el Evangelio, pero a los que no creen deberían ver a un asesino llorando delante del altar. A alguien que se dedicaba a matar, llorando, tirando moco, baba, lágrimas delante de un altar, pidiendo perdón. Los que no creen en el Evangelio deberían ver a una ramera ya cubierta, vestida y opuesta a la fornicación y al pecado. Los que no creen en el Evangelio deberían ver a un brujo que antes servía al diablo y a los demonios y ahora está delante del altar adorando al Dios verdadero y pidiendo perdón. Los que no creen en el Evangelio deberían ver a alguien que fue un enfermo desahuciado, que los médicos lo daban por muerto y ahora está brincando en la iglesia adorando al Dios que lo sanó. Los que no creen en el Evangelio deberían ver a un drogadicto rechazado de la sociedad y recogido por Cristo, limpiado, transformado y ahora predicando el Evangelio. Los que no creen en el Evangelio deberían ver a personas que antes se dedicaban al crimen y ahora están dedicados a rescatar almas para el reino de los cielos. Los que no creen en el Evangelio deberían leer la historia donde millones de seres humanos han sido cambiados y transformados por el poder de la palabra de Dios. Los que no creen en el Evangelio deberían enfrentarse al imperio romano que ha sido vencido por el poder de la iglesia. Porque la palabra del Señor en Mateo 16:18 dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso los que se han levantado contra ti y contra la iglesia, Cristo lo ha derrotado. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¡Aleluya! Los que no creen en el Evangelio no son dignos de que nadie cree en ellos. Porque si alguien no cree aquel que creó todas las cosas, no se merece que uno crea en aquel que no cree en Dios. Los que no creen en el Evangelio, los desafío a que me traigan a alguien que haya sido cambiado por no creer. Y yo le traeré millones de personas que han sido cambiados por creer en Dios. Yo le traeré miles de matrimonios restaurados por el poder de Dios. Miles de hijos sacados de la droga, del alcohol, del vicio. Yo le traeré cantidad de rameras sacadas, transformadas, sacadas del mundo y de la perdición por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio te da paz. El Evangelio te da gozo. El Evangelio te da esperanza. Por eso tú que habías perdido la esperanza, Cristo te la devuelve. Cristo te la devuelve hoy. Él te quiere decir: hay esperanza para ti. No todo está perdido, todavía hay esperanza. Cristo no ha dejado de cambiar y de transformar vida. A ti que me escuchas, todavía Cristo puede hacer de ti un hombre de bien, un hombre respetable. Cristo te liberta de la cautividad de la homosexualidad. Cristo te
liberta de la cautividad del Cristo. Cristo te liberta de la cautividad de la droga. Cristo es poder, el evangelio es poder de Dios. A ti, pastor y predicador que me escucha, predica el evangelio. No predique palabras de hombre, predica el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1, él le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que buscará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra doctrina es la palabra griega didascalía. Significa hacerle un fundamento sólido de doctrina a alguien, para que cuando vengan los contratiempos y los problemas no se desvíe. El que edifica su casa sobre la roca, su casa no caerá cuando vengan los vientos y las tempestades. Por eso Cristo manda que edifiquemos la casa sobre Él, porque sobre Él no hay viento que derribe la casa. Tú eres casa de Dios, edifícate sobre Cristo, que el diablo no podrá derribarte con tempestades. El evangelio es poder de Dios. Aleluya. Este día es día de Santa Cena. Quisiera que las personas que están aquí aptas para tomar la cena del Señor avanzaran al frente. En el nombre de Jesucristo. Si usted cree que en algo ha pecado en la semana, en el mes, en el año, y no le ha pedido perdón a Dios, pida perdón en esta hora. Y usted puede, después de pedir perdón, si usted ha sido ya bautizado, puede participar de la mesa del Señor. Estamos recordando algo que Cristo estableció, una nueva Pascua en nuestra vida. La palabra Pascua significa pasar del algo. Y ahora la muerte espiritual tiene que pasar del algo donde estamos nosotros. Tenemos la vida. Quisiera que los hermanos designados para servir los elementos, el pan y el vino, pues avanzaran hacia donde los hermanos que ya están preparados para participar de la mesa del Señor. En el nombre de Jesucristo, recuerda que Cristo en la cruz del Calvario entregó su vida por ti y por mí. Y lo que hacemos es recordar, anunciar que Cristo murió en la cruz del Calvario, y también anunciar su regreso. Yo siento un gozo profundo en mi corazón y le agradezco a Dios el privilegio de ver almas que están siendo restauradas y cambiadas en este lugar. Le agradezco este privilegio al Señor. Ya con su pan en la mano, repetimos el verso. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre.
por regalarnos a tu Hijo. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, entregando tu vida, partido por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor Jesús, y por tu llaga nosotros fuimos curados. Seguimos la lectura. Asimismo, el verso 25, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria. Puede tomar la copa, representación de la sangre de Cristo. En nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Ahora sé que tenemos vida eterna porque tu sangre nos redimió, nos rescató. Tu sangre nos hizo libre. Nos hizo libre. Y ahora tu sangre nos da la paz. Tu sangre nos hizo libre. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto. Aleluya. Inmolado en el Calvario. Díceselo. Y facuenta de mayenzo cubaneya cae. Si haré de ti una vencedora, un vencedor. Sucios pecados. Encima Él se lo llevó. Que no te acusen más los pecados pasados. Cristo se lo llevó. Y en un momento importante en la cruz del Calvario, en un instante decisivo, fue por Él, o por nuestro amado, fue por Él, no por mi amado, nuestro amado Padre, que nos quisieron salvar. Y su sangre nos da la paz. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. El color del fuego de Dios. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. La sangre de Jesús. Esa fue la sangre que te hizo libre a ti, que te limpió, que te lavó, que te transformó, que te cambió. Fue la sangre derramada en la cruz del Calvario, despreciado y desechado el varón de dolor, el dolor, de dolor. Él sufrió nuestras dolencias. Él sufrió nuestras dolencias. Y fue herido. Más angustiado y afligido. Más angustiado y afligido. Hasta la muerte. No abrió su boca. No abrió su boca. Desde el trono descendió el pesebre. Desde el trono hasta el pesebre. Del pesebre al Calvario a pagar el precio. Pero del Calvario vino a tu corazón y a tu vida. De su trono hasta el pesebre. De su trono hasta el pesebre. Del pesebre al Calvario. Del pesebre al Calvario. Y del Calvario a ti y a mí. Esa sangre nos da la paz. Sangre que me da la Siente el Espíritu de Dios que se pasea en este lugar.
Aleluya. Vamos a provocar un avivamiento. El diablo se va a enterar que cuando hay respaldo divino, el infierno tiene que retroceder. Que si el cielo habló de ti, el infierno tiene que callar. Cuando Dios dice que se va a glorificar con alguien o en una casa, Él lo va a hacer. Vamos a provocar un avivamiento en toda esta región. Las iglesias y el pueblo se va a enterar que el Dios de Israel sigue provocando avivamiento. Y vamos a provocarlo. Lo vamos a provocar. Lo vamos a provocar. Con el poder de Dios provocaremos un avivamiento. ¡Aleluya! Que el Señor les bendiga.